Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Sabemos que estamos pasando un tiempo difícil, que tuvimos que dejar de congregarnos físicamente. Estamos en una temporada donde Dios quiere que llevemos la iglesia a cada uno de nuestros hogares. Comprendimos que distanciamiento no es alejamiento. Estamos en distanciamiento físico, pero no en alejamiento de nuestro Padre Celestial. Sigamos buscando su presencia en la intimidad de nuestro hogar para un crecimiento espiritual. Confiemos que pronto, bajo la voluntad de Dios, volveremos. Sí, volveremos a congregarnos y a expresar el amor de hermanos en Cristo unos a otros. No te detengas, sigamos en la presencia de Dios, que pronto Dios nos autorizará volver al tabernáculo. Ministerio Internacional. Es tiempo de adorar al Señor. Te invitamos a conectarte con tu familia desde casa. ¡Aleluya! Padre, Hijo, Espíritu Santo, eres bienvenido. Alégrate en Jesucristo, que te ha dado vida, te ha dado paz. Regocíjate en su salvación. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu.
Satúrame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. ¡Aleluya! Estás viendo Servicio en Línea. Recibido la gloria del Señor esta tarde. Dale fuertes palmas al que vive. Dale fuertes palmas al Señor. Con júbilo adelante. Movimiento de gloria como una corriente de agua que
Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Buenos días, hermanos. Gracias damos al Señor por este día, que estamos día 9 de agosto del año 2020, donde vamos a continuar guiados por el Espíritu Santo en las enseñanzas que el Espíritu nos da para afirmar nuestra fe y establecernos como hijos amados, como hijas amadas, que queremos hacer la voluntad de Dios y que el reino se establezca en la tierra. Vamos a orar, hermanos, ¿vale? Hermanos, hermanas, vamos a orar. Padre, damos gracias. Siempre te damos gracias, Señor. No una gracia fingida, sino una gracia que viene de lo más profundo del corazón. Reconocemos, Señor, que usted ha sido extremadamente benigno, bondadoso, compasivo y sobre todo un Dios y Padre de amor, que nos llamó con un llamamiento santo, Señor, para que anunciáramos las virtudes de usted, que pudiéramos revelar su paternidad, que pudiéramos también ser embajadores de su reino, para que su voluntad se hiciera de la misma manera que en el cielo, también en la tierra. Damos gracias, Señor, porque nos ha sido revelado el misterio del Hijo, Señor, de ese reino, Padre, que se forma con Padre e hijos, como está en el cielo, Padre. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que usted nos da la gracia y nos da el respaldo para que los que nos oyen, los que nos escuchan, entiendan, Señor, estas enseñanzas que son necesarias para caminar en el diseño tuyo, Padre. Hoy declaro en el nombre de Jesús que el propósito es que los enfermos se sanen, que los que estén en oscuridad sean rescatados a tu luz, porque dice la palabra que los ojos de los malos se consumirán, no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro. Eso éramos nosotros, tus hijos, cuando estábamos en el reino de maldad. Pero usted nos compró, nos redimió y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de Jesucristo. Y ese es el propósito que tiene usted con todo aquel que le cree. Por eso oramos, Señor, para que vengan más hermanos y más hermanas que están diseminados en todo este planeta Tierra, donde hayan hombres y mujeres que sean del género humano, puedan escuchar tu palabra para que sean salvos, Señor. De la manera que de gracia recibimos salvación, predicamos tu palabra para que también los demás sean salvos. Te bendecimos y te agradecemos, Padre, por tanta misericordia y tanto amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, hermanas amadas, bueno, siempre meditando en la palabra del miércoles, ¿verdad?, que hablábamos acerca de la humildad, la mansedumbre. Esta mañana vamos a estar ministrando lo que el apóstol Pablo, como padre espiritual de la iglesia que él estableció, si algo tenía él en su corazón, era compartir el misterio que le había sido revelado, que no fue revelado a los antiguos, pero que a él sí le fue revelado. Entonces, en el primer capítulo de la carta a los de Éfeso, que son los Efesios, él habla iniciando con palabras que no es una carta cualquiera, es una carta poderosa, porque es una carta que entra con una solidez espiritual profunda. Y yo por eso digo, Pablo quizás sabía la madurez de esta iglesia, porque recuerden que Éfeso tenía una influencia macedónica, había mucha filosofía griega, de hecho era una cultura griega donde la mayoría eran entendidos en filosofía, en ciencia, en arte.
y que para él era un reto de tremendo impacto que él pudiera establecer una iglesia allí. Gracias al Señor que le llevó y él pudo establecer la iglesia en Éfeso, él empieza a formar a los hijos que Dios le da con estas cartas para que ellos afirmen su fe y conozcan la plenitud del reino al cual ellos han sido llamados. Así que esta mañana vamos a leer esta carta poderosa y espero que su espíritu se abra en la humildad y en la sencillez de corazón. No tratamos de impactar a nadie, que somos exégetas, que tenemos un conocimiento allá, como que estamos en el último planeta del universo, sino que con sencillez de corazón, pero con profundidades del espíritu, vamos a meditar en esta carta que el apóstol Pablo le hace a los Efesios. Dice la palabra, Pablo, vamos leyendo el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Padre, tu palabra está bendecida. Gracias por darnos tu amor y darnos a entender los misterios que solo el Espíritu Santo puede descodificar. Yo declaro que este día, 9 de agosto del año 2020, los cielos se abrirán para entender, para conocer y para percibir y discernir tu palabra mediante tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo no le está escribiendo a una iglesia cualquiera, hermano. Tenemos que entender que las cartas del apóstol están como segmentadas. Él tiene una sabiduría tan alta que él sabe cómo ministrar la palabra acorde con el nivel espiritual de la iglesia a la cual él se dirige. Para que él pudiera haber formado una iglesia en Éfeso, que se llaman los Efesios, Éfeso la ciudad, Efesios los habitantes de Éfeso. Esta gente no eran cualquiera. Recuerden cuando hubo el alboroto en Éfeso. Cuando nosotros miramos que Pablo llegó al Areópago, donde estaban todos los eruditos, los filósofos, los sociólogos, los sabios de Grecia. Y en ese momento él empieza a arengar y a decir a ese Dios que ustedes dicen no conocido, ese es el Dios que yo predico, el Dios que yo ando enseñando. Claro, hay una resistencia de parte de este pueblo porque ellos eran hombres de letras. Ellos tenían una sabiduría humana donde la letra era lo principal para ellos.
Pero si ya miramos que hay una iglesia en Éfeso, usted tiene que entender que Dios quebró los paradigmas, los pensamientos de este remanente de hombres y mujeres que ya se estaban congregando en una iglesia cristiana en Éfeso. Pero como ellos necesitan formación, el apóstol tiene que entrar en dimensiones profundas para que ellos puedan entender y salir de ese paradigma de los dioses del Olimpo. Ellos tenían bien arraigado a Zeus, ellos tenían a Marte, dios de la guerra, a Poseidón. Todo lo que ellos habían estudiado había sido quebrantado por el Espíritu Santo y habían nacido de nuevo y ahora tenían una iglesia en Éfeso. Entonces el apóstol Pablo estuvo un tiempo allí dándole las enseñanzas espirituales de leche espiritual. Pero una vez que él ya camina estableciendo iglesias en el resto de Asia Menor, él les manda esta carta. Y mire lo que les dice. Primero tienen que saber que ustedes no están adorando a un Dios que es todopoderoso, que es único y que es verdadero, sino que están adorando a un Padre divino, un Padre eterno. Y ustedes tienen que reconocer que ese Dios que es Padre es bendito porque Él es el Padre de Jesucristo a quien yo les he predicado. Y quiero que sepan que hay una predestinación que solo en la mente del Padre de los Espíritus está, y es que los hijos que Él engendró para este tiempo, el tiempo que estaba Pablo y el tiempo de nosotros hoy, era una selección que el Padre hizo antes de la fundación del mundo. Aquellos que creen que Jesús es el Señor y que creen que el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, también es Padre nuestro, tienen que entender que nosotros fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, que nosotros antes de la fundación del mundo ya éramos hijos de Dios, pero no podíamos manifestarnos. Estuvimos encapsulados en el tiempo porque era necesario que viniera primero el unigénito, que viniera Jesucristo como el segundo Adán a establecer el reino de hijos para el Padre. Nosotros estábamos en la eternidad encapsulados, siendo hijos en el tiempo de la manifestación de los hombres, hasta que vino la manifestación de Jesucristo. Mire, esto es algo que uno tiene que pensar. Bueno, si somos predestinados, entonces ¿para qué predicamos? Sí, pero la predestinación no la sabe el hombre. Por eso el Señor Jesús dice que aún cosas que ni los ángeles saben. Ustedes cuando hablan de predestinación no saben qué cantidad es. Dios no habla de qué cantidad, pero hay una predestinación. Pero usted por fe va a creer que usted estaba ya bendecido, como dice la palabra. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo nos bendijo. Y Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero aquí viene el diseño. Nos escogió en amor y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que desde el primer Adán hasta Malaquías, todo lo que la palabra habla, nosotros ya estábamos predestinados, ya habíamos sido bendecidos por toda clase de bendición espiritual, pero no podíamos ser manifestados en la tierra porque la preeminencia de Cristo era el lugar que Él tenía que ocupar. Nosotros fuimos adoptados, como dice, por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no fue conocido por los antiguos, no podía venir alguien antes que Él. Aún Juan el Bautista, ¿verdad?, que es el profeta más grande que hay, nacido de mujer, porque él trajo la paternidad que inició y que bendijo el ministerio de Jesús. Pero Jesús era el que tenía que traer a todos los hijos de Dios al Padre, pero no podíamos venir antes de Él. Y dice el apóstol, para alabanza de la gloria
de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Es decir, que por esa presentación que nos da Jesús ante el Padre, es suficiente para que el Padre diga, los que ya habíamos bendecido en los lugares celestiales, ahora que ya están en la tierra, que vinieron y salieron después de ti, ahora vamos a tener que tener una relación con estos nuevos engendros del Espíritu Santo, que son los hijos de Dios, que nacieron del Espíritu y que van a ser aceptos en ti. Nosotros tenemos que ser aceptos por medio de Jesucristo, y es que en Él tenemos redención por su sangre. Él perdonó nuestros pecados y lo hizo según la sobreabundancia y riqueza de su gracia, hermano. Y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El Señor nos da sabiduría e inteligencia porque lo que está siendo manifestado en la tierra ya había sido declarado antes de la fundación del mundo. Los hijos e hijas de Dios ya teníamos las arras del Espíritu. Dice que el apóstol dice en el versículo 8, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál era el misterio? De que Él quería tener más hijos, que vivieran con Él en la eternidad y que compartiéramos su gloria, manifestándolo a través de Jesucristo. El Señor, dice Pablo, tiene como propósito reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese misterio que el Padre tiene no solamente está en su Hijo unigénito, sino está en los otros hijos que habíamos de nacer del Espíritu y del agua, pero que no éramos todavía hijos en la tierra porque habíamos nacido en pecado. Aunque habíamos muchos que estuvieron antes de Cristo, pero eran hijos de maldad. Pero el verdadero Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios, Jesucristo, era el primogénito de todos los hijos del Padre. Y ahí es donde nosotros nacemos de nuevo para manifestar lo que nosotros ya habíamos sido antes de la fundación del mundo. Estas son enseñanzas profundas, pero por fe se descodifican. Si usted cree que usted es un hijo de Dios y que usted fue bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, usted va a entender esta enseñanza, usted va a entender este mensaje, usted va a agradecer este mensaje, porque usted va a ver que el Padre quiere reunir todas las cosas en Cristo, para que cuando llegue el tiempo de la dispensación de su cumplimiento, seamos manifestados. Y también dice el apóstol, pero también tienen que entender que en Jesucristo también nosotros tuvimos herencia. También nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De manera que nosotros como hijos amados, formados bajo la guianza del Espíritu Santo, vamos a hacer alabanza para la gloria del Padre. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir que los que fuimos predestinados. Si usted dice, yo soy predestinado y lo dice con jactancia, usted no está allí como Dios quiere, porque usted no puede alabarse así solo. No puede decir yo soy predestinado, pero hay un remanente. Pero si usted cree que usted, guárdelo en su corazón, guárdelo con humildad, pero no se dé fama ni se publicite que usted es un predestinado. Pero aquí le está hablando el Espíritu, para que los que tengamos fe, digamos, esto es mío, y lo guarde en su corazón. No para andar haciéndose publicidad, no para andarse segura, haciéndose superior a los demás, sino que guardándolo en su corazón. Porque dice el Espíritu, a través del apóstol, en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo hijo de Dios tiene el sello del Espíritu Santo, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Las arras, el compromiso de la herencia que el Padre nos quiere dar, está por el sello del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el apóstol Pablo está hablando de estas cosas? Para que los efesios no sigan luchando en su propia fuerza por conocer a ese Dios invisible, a ese Dios no conocido, sino que ellos caminen por fe, no por letra ni por vista, sino por fe, porque esto es lo que el Padre quiere que nosotros los hijos tengamos para que Él se pueda manifestar a través de nosotros. Iglesia de Éfeso, ustedes tienen sabiduría humana y eso se las dio el Padre, pero es ahora la sabiduría del Padre la que tenemos que hacer manifestarse en nosotros para que el reino se establezca a través de este misterio, que el reino de los cielos se va a establecer en la tierra a través de hijos que caminen por fe y que sepan que nacieron antes de la fundación del mundo, que ustedes estaban bendecidos antes de la fundación del mundo. Y esto para Pablo era una lucha tremenda como la puede ser hoy, porque no está cambiando la doctrina, sino que está afirmando una verdad revelada por Jesucristo a su vida. Hoy en día nosotros tenemos también que entender que el evangelio no va a cambiar, va a ser el mismo, pero hay revelaciones en las cuales nosotros tenemos que entender. Si usted mira aquí, el apóstol Pablo, cuando habla a los efesios, él no habla de ovejas, él habla de hijos. Y aún en la carta a los Gálatas también, que era otra iglesia que tenía influencia macedónica, él le habla acerca de que en el espíritu es que tenemos que vivir los hijos de Dios, porque nosotros somos espirituales. Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas y que es una carta parecida a la que le escribe a los Efesios. Y le dice el apóstol Pablo una carta parecida, con el mismo propósito, el mismo sentido, la misma dirección. El espíritu se recibe por la fe. Claro, cuando usted ya le enseña a un discípulo, a un matete, a un hijo, esta doctrina de paternidad, que el reino se establece con hijos, entonces usted va a entender que la fe es lo que nos hace que todas las cosas se manifiesten, todas las promesas de Dios se manifiesten. Entonces Pablo estaba mirando que los Gálatas habían empezado bien, pero estaban terminando mal porque estaban volviendo otra vez a los rudimentos pasados. Y él dice en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por la obra de la ley o por el de la fe? ¿O por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La fe es espiritual. La fe no es un don natural, no es un coeficiente intelectual, no es una habilitación humana, es
una herramienta, un regalo espiritual para los que somos hijos de Dios. Entonces, yo enlazo esta carta con la de Efesios, porque también los de Efesios estaban buscando cómo conocer a Dios, siempre a través del estudio, a través de la obra, a través de las actividades, a través de congresos, a través de estudios al aire libre, exposiciones de eruditos. Y lo mismo estaba pasando con los Gálatas. Y Pablo, que recibe el misterio de los hijos de Dios, nacidos del Espíritu, y que el reino de Dios se va a establecer espiritualmente por la revelación y la manifestación de los hijos de Dios. Él está preocupado y él quiere sacarlo, que desaprendan esas prácticas de que por qué ustedes van a seguir en las mismas enseñanzas y rudimentos. En el caso de los Gálatas, la iglesia estaba creyendo que por la ley, por cumplir la ley, por los propios méritos, ellos iban a tener salvación y las promesas de Dios. Y le dice, ustedes son insensatos. Ustedes entendieron bien la enseñanza del Espíritu, pero volvieron a caer otra vez en los rudimentos viejos. ¿Acaso no les prediqué que ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu que nos fue dado para que seamos guiados como hijos por Él y que el reino se puede establecer en la tierra? El reino no va a venir por enseñanzas de hombre. El reino va a venir por la obra del Espíritu Santo en los que le creen. Tan necios son ustedes. Están todavía persistiendo en estar buscando cómo hacer obras para ganarse el favor de Dios. Ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, le dice. Y es que realmente fue en vano. Así pues, que os suministre el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Yo les pregunto, dice el apóstol, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros por fe andamos, no por vista, hermano. La palabra de Dios es tan sencilla para los de corazón humilde que te volvés sabio en la sabiduría de Dios cuando reconoces que a Dios no lo podemos conocer investigándolo con recursos humanos. Nosotros vamos a conocer a Dios creyendo que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el que descendió del cielo, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el que no escatimó nada como aferrarse, el que nos demostró su amor y que nos dio su Santo Espíritu para que nosotros no estemos solos, para que nosotros traigamos su reino y enseñemos y formemos a hijos amados. El reino se forma con hijos amados. Y por eso muchas veces nos cuesta a los pastores, a los hijos de Dios, que sabemos que verdaderamente el contexto de nosotros es que somos hijos de Dios, que ya no hay una relación entre un animalito llamado oveja y un pastor hombre. Sí hay la relación, porque no todos los que nacen del Espíritu pueden ser ya hijos maduros, se tienen que cuidar. Y la oveja tipifica a un neonato, un nacido del Espíritu de nuevo, pero no puede ser oveja por mucho tiempo. Él está llamado a ser usado para establecer el reino como hijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo Dios nos va a formar como hijos. Los hijos somos los eslabones, somos las piedras que sobreedifican el edificio del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene un fundamento que es Cristo. Luego sobreedifica un fundamento apostólico de paternidad, pero no son los padres los que forman el reino, son los hijos. Porque nadie es padre más que el Padre, pero funcionamos como padres cuando somos hijos que entendemos que nosotros recibimos por fe el reino. Es tremendo cuando una persona trata de establecer el reino acorde con su propia opinión, acorde con sus propios estudios. No. Por eso el apóstol Pablo, vamos a volver ahí al libro de Éfeso, para que podamos entender un poco más. Vamos a ir al capítulo 2 de Éfeso.
Y le dice él a los efesios, salvos por gracia. Y él, que es Jesucristo, os dio vida a vosotros. El mensaje que estoy queriendo dar para que el hermano Jacobo lo pueda poner es: el reino se establece con hijos. Esa es la palabra que yo estoy dando en esta noche. Y cuando ya hablamos, hijos nacidos del Espíritu y del agua. Por eso cuando el Señor, quiero hacer un paréntesis, cuando Él llegó a Nicodemo y él no entendía estas cosas, Él le dice dos palabras poderosas. Mira, Nicodemo, le dice, el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y después más adelante, en el mismo capítulo, dice, solamente los que nacen del Espíritu y del agua pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, los hijos verdaderos entran al reino de Dios. Pero el reino de Dios que se manifiesta en la tierra nos forma el Espíritu Santo para convertirnos en hijos amados y que heredemos todas las cosas que el Padre tiene para nosotros. Entonces le dice él a los efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cómo vamos a andar en ella? Como anduvo Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, unigénito y ahora primogénito. Entonces, nosotros antes éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Por eso tenemos que ver que tanto el reino de luz como el reino de las tinieblas está estructurado por hijos. El reino de luz por hijos de Dios, de obediencia. Y el reino de maldad por hijos de desobediencia, hijos de maldad. El ser humano nunca dejó de tener una paternidad, sea buena o sea mala. Pero nosotros que somos hijos de Dios tenemos un origen genealógico santo, puro, sin mancha. Pero cuando venimos a la tierra, venimos y nacimos con pecado. Porque nos hizo el Señor entrar al vientre de una mujer y engendrada por los lomos de un varón que eran hijos del primer Adán, y por lo tanto nosotros nacimos en pecado. Pero la manifestación de nosotros se da de lo que éramos antes de la fundación del mundo a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo se manifiesta como el Hijo de Dios y paga el precio por los pecados, y porque éramos hijos de maldad, ahora Él nos redime de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza de maldad, de ser hijos de desobediencia, y nos convierte en hijos de obediencia, en hijos de Dios. Pero en la formación como hijos de Dios tenemos que ir siendo transicionados a hijos amados. Los hijos amados son los que complacen el corazón del Padre. Pero el pastor Carlos, hermano Carlos, siempre habla de estas cosas. Hermano amado, las tablas de multiplicar desde que se inventaron son las mismas. Si usted dice que 4 por 4 es 12, ya todo está malo. Si usted no sabe bien las tablas de multiplicar,
usted no va a ser agrónomo, no va a ser ingeniero, no va a ser nada, porque las tablas ya están establecidas. Así, para la vida cristiana, estos mandamientos, estos principios ya están establecidos. Tenemos que desaprender que nosotros somos hijos de maldad, ya no somos hijos de maldad, somos hijos de Dios. Si creemos en Dios, vamos a dar el fruto que el Espíritu Santo va a dar en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que el reino de Dios se tiene que manifestar en la generación que Dios quiere, pero a través del testimonio y de la confesión, de la demostración que somos hijos de Dios. Ya para terminar, voy a volver al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas y vamos a leer el capítulo 2. Estoy leyendo estas dos cartas porque son parecidas en cuanto al propósito y en cuanto a la sustancia que el apóstol está hablando. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2 del 2:16, dice esta palabra: sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estamos siempre hablando que los hijos de Dios estamos muertos a las obras para ser salvos, y estamos muertos al pecado. Y el apóstol le hace énfasis, igual a los Efesios que a los Gálatas, de que él está juntamente crucificado con Cristo, pero juntamente con el Señor ha resucitado. Y nosotros, los hijos de Dios, ya no vivimos más en la carne, ni en los pensamientos, ni en la intelectualidad. Vivimos ahora en la fe del Hijo de Dios. Y si Él es hijo y somos coherederos con Él, también es que somos hijos. Por eso, esa naturaleza divina que Dios nos dio, hermano, no la debemos de olvidar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos diga: aquí vas a ir, esto vas a hacer. Porque si somos hijos de Dios, no estamos solos. Tenemos la ayuda idónea, eterna, que es el Espíritu Santo. Nuestras esposas son ayudas idóneas en la temporalidad, pero la ayuda fiel y verdadera en la eternidad es el Espíritu Santo. Él nos hace sentir que somos hijos, que vivimos en un reino que es inconmovible, inmutable, y que nosotros no vamos a esperar que otros hagan el reino. Nosotros, junto con los demás hermanos, tenemos que traer el reino. Tenemos que entender que somos hijos y no podemos volver a las cosas viejas porque nos hacemos transgresores. No puede, Efesios, ustedes no pueden volver a buscar a Sócrates, a Solón, a Aristóteles. Ustedes no tienen tener como ídolo a Alejandro Magno. Ustedes no tienen que estar pensando que Zeus es el rey del Olimpo. Ustedes no piensen que Jesús es otro Zeus, otro Dios más. No, ustedes ya nacieron del Espíritu y ustedes deben que entender que el único y verdadero Dios es el Padre de ustedes. Él los engendró como Padre. Él es el Padre de ustedes, es Padre mío, es Padre de todos nosotros. Y Él nos dio una naturaleza divina para que nosotros revelemos su paternidad, haciendo las obras que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Yo sé que muchos dirán, el pastor Carlos está hablando de todo, pero al final es eso, que somos hijos y el reino se hace con hijos. Si nosotros no caminamos en esta revelación de este misterio, poco vamos a hacer por el reino, hermano. A veces nos queda como muy pesado el saber que somos hijos de Dios, porque nos autoculpabilizamos, nos sentimos pecadores,
que no somos dignos, que tenemos que caminar en pecado, que no podemos deslizar, pero no hemos creído en esa bondad inmerecida que Dios nos dio de tomarnos por hijos, de adoptarnos y darnos una naturaleza divina para que nosotros revelemos a Él y que los que no creen en Dios, en el único Dios verdadero, lo crean por el testimonio de nosotros. Por eso las enseñanzas no son para pasar de lejos. Recordemos el orden de las enseñanzas. La justicia de Dios es de que nosotros no podemos hacer nuestra propia justicia. Los hijos de Dios no hacemos nuestra propia justicia. Esperamos en la justicia del Padre. La palabra dice que si somos hijos de luz, tenemos que andar como hijos de luz. Y los hijos de luz resplandecemos en cualquier lugar, en medio de cualquier generación, por muy mala y perversa que sea, nosotros vamos a resplandecer como hijos de luz. Nosotros tenemos que entender que nosotros también tenemos que saber cómo nos vamos a presentar delante del Padre. Nos vamos a presentar como siervos, como ovejas. Eso no es la presentación, nos vamos a presentar como hijos. Que las obras del servicio hablen por nosotros, no nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos como hijos. ¿Qué dice la palabra de lo que se dijo el domingo? Pues de que la humildad, la mansedumbre. Si nosotros somos verdaderamente enseñables, tenemos que reconocer que si no estamos seguros de que somos hijos, oremos y digámosle al Padre: Padre, yo me siento en orfandad. Esa palabra que el pastor Carlos habla, yo siento que él lo dice con seguridad, pero yo no lo creo, porque si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué yo vivo en estas condiciones? ¿Por qué tanta calamidad? ¿Por qué tanta injusticia? Porque no has entendido de que Dios le da a cada quien como Él quiere. Pero todo lo que tenemos es incierto en la tierra. Las verdaderas riquezas, la verdadera recompensa está en la eternidad. Si nosotros entendemos eso, vamos a poder decir: en todo y por todo hemos sido enseñados. Vamos a poder vivir en lo mucho y en lo poco. En todo y por todo vamos a ser agradecidos, porque todo lo vamos a poder como hijos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Somos hijos, hijas de Dios, hermano. El reino de Dios no vendrá, dice la palabra, con manifestaciones. Esperamos a un esposo. Esperamos a un esposo porque el Mesías ya vino. Ya vino el Señor de nuestras vidas. Él ya puso su carne y su sangre en propiciación por los pecados de nosotros. Ya no vamos a esperar a un siervo sufrido que no escatimó como cosa que aferrarse. Él ya lo hizo todo. Estamos esperando a un novio. No queremos quedarnos en el tiempo de tribulación ni la gran tribulación. Queremos ser examinadas las obras como salvos en el tribunal de Cristo. Porque en el tribunal de Cristo solo hijos e hijas de Dios vamos a estar. Las obras que el Espíritu Santo hizo en nosotros serán examinadas, serán juzgadas. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que en el tribunal de Cristo estaremos los hijos de luz, los hijos de Dios. Pero en el gran trono blanco estarán los hijos de maldad, los hijos de desobediencia. Será un juicio de condenación. Y eso, muchos van a ir allí por no creer en la palabra de amor que nos han enseñado, en que el Señor cada día nos está marcando, nos está sellando, nos está diciendo: hijo, hija, yo soy tu Padre, no temas, yo te sostengo de tu mano derecha, yo te ayudo, eres mi hijo, eres mi hija, y yo sé de todo lo que tú tienes necesidad. Yo te transfundí mi sangre y te hice nacer de nuevo para que no te sientas huérfano. Tú no estás viviendo en Lodabar, tú estás viviendo en el corazón mío, porque yo te engendré con amor y te di una naturaleza para que seas igual a mí. El reino de Dios se establecerá con hijos, con hijas amadas. Así como el apóstol Pablo le manda esta carta a los Efesios y a los Gálatas,
Así el Señor te dice, es del Espíritu esta enseñanza. No temas, yo estoy contigo. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para que lo meditemos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana preciosa te doy gracias. Señor, sé que los entendidos entenderán. Los que oigan van a poder oír lo que tu Espíritu nos hable en esta mañana. Gracias, Padre, por el amor que has derramado en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, que en medio de la tormenta, de la persecución y de la aflicción, nos abre el entendimiento para conocer y entenderte más. Ayúdanos, Señor, a no ser adoradores del diente al labio. Enséñanos integridad de corazón. Enséñanos fidelidad, lealtad a ti y a los hombres, Señor. Enséñanos a respetar las autoridades que todas han sido establecidas por usted, Señor. Enséñanos a hablar con sabiduría, Señor. No permitas, Padre, que demos un mal testimonio como hijos de Dios, hablando sandeces, hablando palabras intemperantes, hablando insensateces, sino que danos la sabiduría, Señor, para que aquellos que están siendo formados puedan ser también modelados por lo que nosotros hacemos, por tu guianza. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y eres Dios y Padre nuestro. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque no hay mayor gratitud que aquella que camina con nosotros, que mostramos gratitud cuando se nos da y cuando no se nos da, Señor. Que tenemos que estar agradecidos cuando las cosas concuerdan con nuestros intereses y también cuando no concuerden. Tenemos que estar agradecidos en todo, regocijaos en el Señor siempre, dice tu palabra. Señor, qué maravilloso regalo el que tú nos has dado, de habernos dado una naturaleza divina, habernos engendrado, darnos tu Santo Espíritu que nos sella como hijos de Dios, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Eres nuestro Abba, Señor. Hoy bendigo, Señor, a los que están escuchando esta palabra a través de mis labios. Aquellos que buscan a Dios en los institutos, que no son malos, son buenos, porque estudiar es bien, pero nunca podemos aprender más de un ser humano que del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Usted es el Maestro por excelencia. Usted es el Paracleto, el que nos da la guianza correcta, Padre, para que podamos caminar y poder relacionarnos con los demás, honrándolos a ellos. Y si honramos a ellos, te honramos a ti, Padre Santo, porque ellos verán en nosotros que somos tus hijos, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús, Señor, que usted ha sellado con su Santo Espíritu la mente y el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, con esta palabra de la cual el apóstol Pablo habla, que nosotros no podemos ganar por los méritos nuestros la aceptación del Padre. Nosotros ganamos la aceptación del Padre conociendo, reconociendo y testificando que somos hijos de Dios. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos y a tus hijas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias. Sabemos que estamos pasando un tiempo difícil, que tuvimos que dejar de congregarnos físicamente. Estamos en una temporada donde Dios quiere que llevemos la iglesia a cada uno de nuestros hogares. Comprendimos que distanciamiento no es alejamiento. Estamos en distanciamiento físico, pero no en alejamiento de nuestro Padre Celestial.
Sigamos buscando su presencia en la intimidad de nuestro hogar para un crecimiento espiritual. Confiemos que pronto, bajo la voluntad de Dios, volveremos. Sí, volveremos a congregarnos y a expresar el amor de hermanos en Cristo unos a otros. No te detengas, sigamos en la presencia de Dios, que pronto Dios nos autorizará volver al tabernáculo. Ministerio Internacional. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV, con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.